Julio Argentino Roca, el conquistador del desierto, el zorro de la política, el líder de la generación del 80, el padre del Estado moderno argentino. Esta es su historia. El 17 de julio de 1843 vio la luz en Tucumán el quinto hijo de Julio Roca y Agustina Paz. Lo nombraron Julio por el mes en que nació y por ser este también el mes de la independencia, y argentino por el patriotismo de su padre, veterano de las guerras de independencia y las guerras entre unitarios y federales. Julio creció en Tucumán hasta que en 1855, a sus 12 años, falleció su madre. Oh, no. Julio fue enviado entonces junto con algunos de sus hermanos a Concepción del Uruguay, donde funcionaba un colegio fundado por Justo José de Urquiza. Su tío Marcos, senador en el Congreso de Paraná, les había conseguido una beca. En este colegio Julio conoció a Victorino de la Plaza y Eduardo Wilde, quienes serían sus amigos de toda la vida y lo acompañarían en la política. Durante su educación, Roca optó por la orientación militar y en 1858 obtuvo el título de subteniente de artillería. Al año siguiente tuvo su bautismo de fuego en la batalla de Cepeda, donde disparó su pieza de artillería contra la escuadra de Buenos Aires. Luego de esto Roca volvió al colegio hasta que 2 años después participó de la batalla de Pavón. A pesar de haber estado en el bando perdedor, Roca luego fue secretario de la expedición que Mitre envió a pacificar el interior. Esto de vuelta había sido conseguido gracias a la influencia de su tío, que era el segundo al mando de esa expedición. Luego de una batalla en Cañada de Gómez, casi todas las provincias se rindieron sin ofrecer resistencia. Lo único que requirió una verdadera campaña fue el alzamiento del Chacho Peñalosa. Por un triunfo contra este, en la batalla de las Playas, Roca fue ascendido a capitán. Por estos años, Roca tuvo sus primeros contactos con el indio. Aprendió los tejes y manejes de la política del interior del país y a mandar sobre hombres puestos a su cargo. En esto se encontraba nuestro protagonista cuando estalló la Guerra del Paraguay. Esto se va a poner feo. No solo él marchó a la guerra, sino también su padre, 3 de sus hermanos y 2 de sus primos. Solo él y uno de sus hermanos sobrevivirían a esta cruel guerra. En el frente, nuestro protagonista conoció a Carlos Pellegrini y Leandro Alem, quienes más tarde se convertirían en su aliado y su enemigo respectivamente. Luego de la batalla en Curupaytí, Roca fue nombrado comandante y viajó a Buenos Aires para llevarle las noticias de las muertes familiares a su tío, que en ese entonces era vicepresidente y estaba a cargo mientras Mitre dirigía las tropas en el frente. Luego del duelo, Roca fue enviado junto con tropas a reprimir el alzamiento de Felipe Varela, quien se había sublevado en la región de Cuyo en contra del gobierno federal y la guerra contra el Paraguay. El éxito contra Varela le valió a Roca el ascenso a teniente coronel. Acá podría empezar a hablar de la vida amorosa de Roca, pero eso ya lo hice en otro video. Si eso les interesa, se los dejo ahí arriba. En 1870 la guerra del Paraguay había terminado. ¡Qué bien! Pero comenzó la rebelión jordanista. ¡Qué mal! Ricardo López Jordán había asesinado a Urquiza y Sarmiento, el nuevo presidente, ordenó la intervención de la provincia. Roca se unió a las tropas interventoras y luego de un triunfo en la batalla de Ñaembé, fue ascendido a coronel. Las tropas de Jordán habían huido a Uruguay, así que Roca fue puesto al mando de la frontera sur en Córdoba. En la capital de la provincia comenzó a vincularse con la nueva generación liberal y se puso de novio con Clara Funes, con quien se casó el 22 de agosto de 1872. Por ese entonces conoció a Juárez Selman, quien se casó con la hermana de Clara. Julio y su esposa tuvieron un hijo y 5 hijas. En 1873 tuvieron lugar las elecciones presidenciales con triunfo de Nicolás Avellaneda. Mitre atribuyó su derrota al fraude y se alzó en armas con el apoyo de la Marina. A Roca se le asignó derrotar al general Arredondo y obtuvo la victoria sobre él en la batalla de Santa Rosa. Con solo 31 años, Roca fue ascendido ahora a general de la nación. Terminado este conflicto, fue puesto al mando de la frontera de Mendoza y San Luis. Allí comenzó a pensar un plan para terminar definitivamente con el problema del indio. Roca no estaba de acuerdo con la estrategia gradualista y defensiva del ministro de Guerra Alsina, que consistía en hacer fortines unidos por una zanja y avanzar poco a poco fundando poblados. Esto era inefectivo, ya que no contaba con soldados suficientes para cubrir tantos kilómetros de frontera y el tiempo premiaba, pues el gobierno de Chile reclamaba soberanía sobre parte de los territorios del sur. Según Roca, era necesario emprender una campaña para barrer a los indios al otro lado de los ríos Negro y Neuquén, que eran fronteras naturales más fáciles de defender. Y no solo en el sur. Roca insistía en la necesidad de emprender esta misma campaña en el territorio chaqueño, pero el ministro Alsina no le dio pelota. Sin embargo, la fortuna, o tragedia, depende cómo quieran verlo, favoreció a Roca una vez más.
En 1877, Alsina falleció repentinamente por una infección en los riñones y Avellaneda lo nombró a Roca como nuevo ministro de guerra, dándole luz verde para su proyecto de conquista. Luego de viajar a Buenos Aires para organizar bien el plan y obtener los correspondientes permisos, una expedición de 6.000 hombres, a la que se le agregarían 800 indios amigos, partió a fines de 1878. Y para el 25 de mayo del año siguiente cumplieron su objetivo de llegar a Río Negro. Se ocuparon 13.000 leguas, 1.250 indígenas murieron en combate, 10.000 fueron hechos prisioneros o se entregaron voluntariamente y 300 cautivos fueron recuperados. ¡Bien hecho! Los sometidos fueron obligados a marchar cientos o miles de kilómetros, soportando jornadas de hambre y frío. Fueron dispersados por el territorio, separando incluso a familias, ya que la idea era que no mantuvieran viva su cultura y su forma de vida para que ésta no volviese a ser una amenaza para la sociedad argentina. Los hombres fueron enviados al ejército o a trabajar en las haciendas, las mujeres fueron empleadas como servicio doméstico y los niños fueron puestos en adopción a varias familias de Buenos Aires. Todo esto fue denunciado y criticado en los diarios de la época. Sin embargo, para la gente de campo y la dirigencia política, Roca había terminado con el problema de los malones y le había dado al país miles de hectáreas para expandir la ganadería, por lo que fue proclamado como candidato a presidente. Nico, presidente saliente Avellaneda, le dio su respaldo y su concuñado lo ayudó con las alianzas en el interior. Sin embargo, en Buenos Aires, el gobernador Carlos Tejedor se alzaba como su contrincante. Los porteños se negaban a aceptar otra presidencia de un sucio provinciano que encima nunca había vivido en esta gloriosa ciudad. ¡Ah! Roca ganó las elecciones y Tejedor alzó la ciudad en armas, pero no fue rival para el general más joven del país, que lo derrotó rápidamente. Buenos Aires fue declarada por el Congreso como capital del país, una deuda pendiente de varios años, y Julio Argentino juró como presidente de la nación con tan solo 37 años. Las condiciones externas eran favorables. Miles de inmigrantes seguían llegando de Europa al país, y más ahora que las guerras civiles y externas habían terminado. El campo producía con la particularidad de que ahora podía exportar carne congelada gracias al frigorífico. Esto disparó la demanda de carne argentina, lo cual llevó a un aumento de las exportaciones. Durante el mandato de Roca continuó la llamada conquista del desierto hasta llegar al estrecho de Magallanes. También se avanzó sobre las tierras chaqueñas como estaba previsto. Para garantizar los nuevos territorios conquistados, se firmó un tratado de límites con Chile en 1881. Chile reconocía los territorios argentinos con altas cumbres en la cordillera como línea divisoria, mientras que Argentina reconocía la soberanía chilena sobre la costa del estrecho de Magallanes. A su vez, se dividía la isla de Tierra del Fuego. La justificación de Roca para ceder el estrecho era que los chilenos ya tenían población en esa zona y que en unos años, cuando se abriera el canal en Centroamérica, el estrecho perdería valor estratégico. En cuanto a las fronteras con Brasil, se llegó a un acuerdo en 1885 arbitrado por el presidente de Estados Unidos, Grover Cleveland. En 1881 se creó el peso argentino, es decir, dejaban de circular las distintas monedas que se usaban en cada provincia y ahora se utilizaba una sola moneda en todo el país, acuñada por la Casa de la Moneda. Para hacer más fácil y cómodo el desembarco de las mercaderías, se construyó Puerto Madero, llamado así por el arquitecto del proyecto, el ingeniero Eduardo Madero, hermano del vicepresidente. A su vez, se construyeron nuevas líneas de ferrocarril para conectar mejor el campo con los puertos. Para poder llevar a cabo todo esto, se hicieron numerosos empréstitos. Un liberal no niega deuda, un liberal ahorra lo que ingresa. Tampoco sube los impuestos, un liberal, y no crea nuevos ministerios. En 1883 se reunió un Consejo Nacional de Educación para tratar un proyecto de ley sobre la educación común. El resultado fue la Ley 1420, que establecía que la educación estatal sería obligatoria y laica. Esto, junto con la Ley de Registro Civil, desató mucha polémica en la sociedad y llevó a Roca a una medida tan extrema como romper relaciones con el Vaticano, ya que el embajador incentivaba las protestas contra el gobierno. En 1886, cuando se dirigía al Congreso para dar el discurso de apertura de sesiones, Roca sufrió un intento de asesinato. Pero de eso ya hablé en otro video, así que si quieren verlo se los dejo por ahí. Al terminar su presidencia, Roca se había convertido en un hombre rico y se fue con su familia de viaje a Europa. Si les interesa saber más sobre eso, pueden ver este otro video. ¡Dejá de poner publicidad, la puta que te parió! Para las elecciones de 1886, Roca designó como su sucesor a su concuñado Juárez Celman, que durante su presidencia había sido gobernador de Córdoba. La fórmula la completó Carlos Pellegrini como vice, que durante los últimos años había sido el ministro de guerra de Roca. Seguramente Juárez Celman haría un excelente gobierno y sería fiel a Roca. ¿Verdad?
¿Verdad? El Zorro volvió al país en 1888 y asumió el cargo de senador para el cual había sido electo durante su viaje. Juárez Celman se había rodeado de un grupo de chupasculos llamado el Unicato y había profundizado el endeudamiento del país al mismo tiempo que permitió a los bancos emitir sin respaldo. Además, vendió varios ferrocarriles nacionales, lo cual irritó mucho a Roca. También promovió que se derrocara a gobernadores que no eran partidarios suyos, lo cual hizo entrar a los opositores del gobierno en un hartazgo. En 1889 surgió en Buenos Aires la Unión Cívica de la Juventud, que luego sumó a sus filas a figuras importantes como Leandro Alem y al expresidente Mitre. Reclamaban el fin del fraude y la corrupción y la incorporación de la clase media a la política. El 2 de mayo de 1890 falleció la esposa de Roca de una hemorragia cerebral. Y si este año había empezado mal, siguió peor, ya que el 26 de julio estalló la Revolución de los Cívicos. La llamada Revolución del Parque logró ser reprimida por las tropas al mando de Pellegrini y Roca. Sin embargo, la autoridad de Juárez Celman había quedado por el piso, así que renunció. Pellegrini asumió entonces la presidencia y le dio a Roca el Ministerio del Interior. Mientras el piloto de tormentas lidiaba con el quilombo que había dejado el presidente anterior, Roca buscó darle fortaleza a la administración y contrarrestar a los cívicos que habían propuesto a Mitre como candidato a presidente para las próximas elecciones. Pero no contaban con la astucia de Julio Argentino Rosca, que le ofreció ser el candidato del Partido Autonomista Nacional. Mitre aceptó sin declinar el ofrecimiento anterior, pero el Zorro hizo público el acuerdo y los cívicos mandaron a Mitre a cagar por considerar que se había aliado con lo peor del régimen corrupto. Surgió entonces la Unión Cívica Radical, que proclamó candidato a Bernardo Irigoyen. Usted ha sido rosqueado por el Zorro. Pero entonces el gobernador de Buenos Aires propuso la candidatura de Roque Sáenz Peña, quien representaba una corriente más modernista dentro del PAN. Roca entonces propuso a Luis Sáenz Peña, padre de Roque. Al verse en la incómoda situación de competir contra su padre, Roque se bajó. Usted ha sido rosqueado por el Zorro. En 1891, Roca sufrió otro intento de asesinato que también lo conté en el otro video, así que sigo. En 1892, Pellegrini finalizó su corta pero exitosa presidencia y asumió el binomio Sáenz Peña-Uriburu. Roca, por su parte, asumió como senador por la provincia de Tucumán. 1892 transcurrió con cambios de ministros cada 2 por 3 y en 1893 estalló una revolución radical. En Rosario, Alem había sido proclamado presidente provisorio de la República. Roca renunció a su banca y fue nombrado general en jefe de las fuerzas en campaña. Sin embargo, para cuando llegó a Rosario, los revolucionarios ya se habían rendido. Así como había sucedido con la revolución anterior, el presidente renunció y asumió a su vice. El nuevo presidente no se hizo el loco como los anteriores y consultó a Roca para las grandes decisiones de gobierno. Este, mientras tanto, volvió a ocupar una banca en el Senado de la Nación en 1895. Del otro lado de la cordillera, Chile había salido victorioso de la Guerra del Pacífico y ahora exigía rever varias cuestiones del tratado limítrofe. Argentina se encontraba en inferioridad de condiciones militares. Los movimientos socialistas y anarquistas se habían propagado con los nuevos inmigrantes que llegaban y las huelgas y manifestaciones eran cada vez más violentas. Oh, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Roca surgió como el candidato natural para las próximas elecciones. La campaña no fue difícil, ya que Alem se había pegado un corchazo y el líder de los radicales era ahora su sobrino Hipólito Yrigoyen, quien optó por abstenerse de participar en las elecciones hasta que el sistema fraudulento fuera reformado. Esto le dejó a Roca el camino despejado. El líder de la generación del 80 se convirtió entonces en la primera persona en ocupar el sillón de Rivadavia por segunda vez. Lo primero que hizo luego de asumir fue viajar a la Patagonia para conocer estos nuevos territorios que se habían incorporado a la nación y ver cómo se estaban instalando sus habitantes. De paso se encontraría con el presidente de Chile en el estrecho de Magallanes para enfatizar su deseo de paz. En 1902 finalmente se firmaron los Pactos de Mayo que resolvían la cuestión de límites con Chile. Si bien se esforzó por conseguir la paz, Roca no descuidó el ejército. Un año antes de los pactos se había aprobado la Ley de Servicio Militar Obligatorio. Se acrecentó también el poder de la Marina, dotándola de grandes y modernos buques y creando el Ministerio de Marina. En cuanto a lo económico, se creó la caja de conversión para que la gente pudiera cambiar libremente su oro por billetes o viceversa. Se envió un proyecto al Congreso para unificar la deuda externa, pero ante las protestas de distintos sectores de la sociedad, Roca retiró el proyecto. Pellegrini se recalentó porque él había tenido que viajar y negociar con media Europa para conseguir el acuerdo que Roca ahora retiraba. Esto significó la ruptura de su relación. Respecto a los reclamos sociales, se hizo una pequeña reforma electoral instaurando la elección de diputados nacionales por circunscripción. En cuanto a lo laboral, se estableció el descanso dominical. También se sancionó la ley de residencia que autorizaba al gobierno nacional a expulsar del territorio a los extranjeros que cometían delitos. Se envió al Congreso un código de trabajo, pero fue rechazado. Los socialistas lo consideraban muy tibio y los conservadores demasiado progresista. Las relaciones con el Vaticano, que se habían roto en la primera presidencia, fueron reanudadas. En Ushuaia se construyó un presidio para reincidentes que ayudaría por un lado a recluir a los criminales más peligrosos del país
y por otro a poblar y construir la infraestructura del lugar más remoto del mismo. Y hablando de lugares remotos, se exploraron las zonas desérticas de la Patagonia y se instalaron observatorios meteorológicos, uno de ellos en las Orcadas del Sur, tomando posesión de la Antártida Argentina. Por otro lado, el volumen de las exportaciones, las líneas ferroviarias y la cantidad de inmigrantes que llegaban al país seguían aumentando. La paz y el progreso parecían haber vuelto al país. It was perfect. Perfect. Everything. Para su sucesión, Roca convocó una gran reunión de notables donde surgió el nombre de Manuel Quintana como ganador. Luego del traspaso y al igual que la otra vez, Roca tomó unas largas vacaciones por Europa. Pero, justo antes de salir, los radicales hicieron otra revolución en 1905. ¡Pero la puta que te parió! ¡Pero la puta que te parió! ¿Qué? El hijo de Roca había sido capturado por los radicales y pretendían capturarlo a él también. Si me quieren acá estoy, dijo Roca y marchó al frente a enfrentar a los fascinerosos. Pero como la otra vez, para cuando él llegó, la revolución ya había sido sofocada. Ahora sí, Roca se fue para Europa, donde estuvo casi 2 años. Mientras tanto en Argentina, Mitre había fallecido a sus jóvenes 84 años y también el presidente Quintana a sus más jóvenes 70 y por último Pellegrini a sus jovencísimos 60. ¡Eres tan joven! Esta vez, Roca se mantuvo alejado de la política. Sentía que el nuevo presidente Figueroa Alcorta estaba profundizando demasiado. El fraude y las intervenciones provinciales se hacían sin ningún tipo de carpa o disimulo, y en vez de negociar alguna reforma laboral para evitar estallidos sociales, mandaba cagar a palos a todos. Roca trató de colocar gente de su confianza en el gobierno, pero Figueroa Alcorta resultó ser más hábil. El zorro ya estaba viejo. En 1908 Roca cumplió 65 años, por lo que se lo retiró oficialmente del ejército. En 1909 comenzaron las tensiones políticas por el centenario y las próximas elecciones presidenciales. Roca no quería quedar envuelto en ningún quilombo, así que se fue de viaje a Europa otra vez. Volvió luego del centenario y de que Roque Sáenz Peña asumiera la presidencia. En 1912 Roca cumplió un último servicio al país. A pedido del presidente viajó a Brasil como ministro plenipotenciario para sellar un convenio y detener la escalada armamentista que estaba teniendo lugar. Luego de esto, Roca pasó sus últimos años paseando por las calles de Buenos Aires y disfrutando de largas temporadas en su estancia. Veía con desconfianza la reforma electoral que Sáenz Peña estaba llevando a cabo, pero también entendía que era necesario un cambio y de todas formas ya estaba demasiado viejo para hacer algo. Falleció el 19 de octubre de 1914, 2 meses después que Sáenz Peña y a 3 meses de haber estallado la Primera Guerra Mundial. Muchísimas gracias por ver el video hasta el final. Si te gustó, dale me gusta y suscríbete. No me pidas más biografías, pero si querés recomendarme algún top 5 o 10 para hacer sobre la historia argentina. Yo soy el profe y espero que hayas aprendido algo.